Te pedimos en el nombre de Jesús que tú sigas obrando en nuestras vidas, que tú nos sigas llenando y sigas dando a cada instante más y más de ti, Padre. En esta hora ponemos este tiempo, Señor, ponemos tu palabra como siempre delante de ti y te pedimos en el nombre de Jesús que tu nombre sea alabado, Señor, que tu nombre sea glorificado, Padre. Como siempre pedimos que tú, Señor, pongas en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, en nuestra vida tu palabra. Señor, que sea algo real en cada uno de nosotros. Sabemos que sin ella nosotros no somos nada, ni tenemos nada, Padre. Reconocemos que sin ti no somos absolutamente nada, Padre. Todo lo que podemos tener, lo que podemos llegar a hacer en esta tierra, Padre, es porque tú tienes misericordia, porque a ti te place y porque tú nos lo das. En esta hora, Señor, reconocemos que tú eres digno de toda la gloria, que tú eres digno de toda la honra, Señor, que tú eres el Señor, que tú eres el Rey de la gloria. Padre, ponemos una vez más este tiempo, Señor. Ponemos cada texto bíblico, ponemos cada palabra, Señor. Que no haya una mala interpretación, un mal entendimiento, Señor. Toda palabra ociosa, todo concepto humano, todo aquello, Señor, que no te glorifica, todo aquello que no te da honra, todo aquello que no te da gloria, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos que tú eres el Señor, que tú eres el Rey. Y para ti es toda la honra y toda la gloria, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Padre, bendice a los que estamos aquí, asimismo a los que por alguna razón no estamos el día de hoy aquí. Te pido en el nombre de Jesús que donde quiera que se encuentren, tú les bendigas y tú hagas la obra en sus vidas, Señor. Muchas gracias por todo en nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Le voy a invitar a que vayamos a un salmo. Este salmo es una promesa que Dios tiene, es el Salmo 138, 8, hermanos. Es importante, hermanos, que nosotros atendamos a la palabra, hermanos. Tristemente, muchas veces nos damos cuenta que no somos diligentes como la palabra nos pide, como debe de ser, y cuando externamos la palabra, cuando hablamos la palabra, luego no somos diligentes, hermanos, y a veces el texto bíblico le damos una mala interpretación, le damos un mal uso, y entonces creamos expectativas vanas y falsas en nuestra vida, hermanos. Y entonces, claro que puede venir un desánimo, claro que puede venir una confusión, pueden venir tantas cosas, pero es porque luego no tenemos ese interés. Dice el Salmo 138, si usted tiene ya ahí el texto en el versículo 8, la palabra del Señor dice así, hermanos: Jehová cumplirá su propósito, ¿en quién? En mí. Dígaselo a usted mismo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y luego dice: tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. ¿Qué quiere decir? Que esa obra que tú estás haciendo en mí no la desampares, no la dejes, Señor. Pero si usted se da cuenta, a mí me apasiona y me encanta cuando leo esto y el Señor da una revelación y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y si yo viene a mi mente ese texto que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, entonces entiendo por qué el cristiano tiene que ir creciendo y tiene que llevar un proceso en su vida. Y entonces entiendo por qué el Señor habla de leche espiritual, por qué el Señor habla de un alimento sólido, por qué el Señor a través de la Escritura nos exhorta y nos dice que a veces somos como niños. Entonces comprendo que yo estoy en un proceso y que Dios está haciendo una obra en mi vida. Y dice el Salmo que ese propósito que el Señor tiene lo va a cumplir. Entonces yo debo de entender que el Señor está haciendo una obra en mi vida, que el Señor quiere algo en mi vida. Y entonces viene a mi mente, por ejemplo, ese pasaje de Romanos
que dice, entonces los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es los que, conforme a qué, hermanos, a su propósito, no a mi propósito, al propósito de Dios. Y entonces yo entiendo por qué tengo, por qué no tengo, por qué Dios me usa de una manera. Porque mire, yo le voy a hacer una declaración. Yo sé que a lo mejor hay quienes dicen, bueno, cuando predica Ariel, él siempre habla de él. Bueno, pues ¿de quién más puedo hablar, hermanos? Yo no puedo hablar de usted, yo no puedo hablar de lo que yo vivo con el Señor. Y mire, aquí está Sionel, está Edgar, que Dios les ha bendecido y les ha dado una capacidad musical mucho mayor que la que yo tengo. Entonces a veces yo cuando estoy aquí digo, bueno, pues yo qué hago aquí, ¿no? O sea, yo no soy un músico, yo no tuve la posibilidad de estudiar, pero estoy aquí. Entonces el Señor dice, tú estás porque yo tengo misericordia de ti. Tú estás porque yo vine a lo menospreciado, a lo vil, a lo menos de este mundo, para avergonzar a lo que es. Entonces a lo mejor usted dice, bueno, ¿por qué Dios? Porque Dios tiene un propósito. Pero obviamente ese propósito es lo que Dios quiere. Entonces yo quisiera no estar aquí, a lo mejor yo quisiera en este momento estar predicando en un estadio con miles de personas y quisiera que dijeran, y con ustedes el reverendo Ariel, y quisiera que me dijeran el profeta Ariel, el apóstol Ariel, no sé. Pero ese es un propósito que yo quiero. O a lo mejor yo ahorita quisiera estar en mi oficina, atendiendo a un cliente, firmando un cheque de miles de pesos, poniéndole más ceros a mi cuenta bancaria, pero ese es mi propósito, no es el propósito de Dios. Entonces, eso es lo interesante y lo apasionante de la palabra, cuando yo entiendo que Dios tiene un llamado a mi vida, pero conforme al propósito de Dios, no a mi propósito. ¿Por qué vengo a la congregación? ¿Vengo porque quiero alabar a Dios o vengo porque tengo un compromiso? A lo mejor va a decir, Ariel viene nada más los martes y jueves que va a tocar, los domingos y los demás días no se para. Entonces Ariel viene a cumplir un propósito, viene él a cumplir, un compromiso. Hay quienes venimos a hacer negocio a la congregación. Yo vengo a la congregación porque necesito ver al hermano tal que es mi cliente o que yo soy su cliente y necesitamos hacer un trato. Realmente lo demás pues es otra parte. Hay quienes venimos a hacer vida social. Pero esos son nuestros propósitos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Eso le toca investigarlo a usted. Yo no se lo puedo decir. Porque Dios tiene un propósito muy especial con cada uno de nosotros. ¿Cómo entendemos, cómo descubrimos el propósito de Dios? Cuando yo pongo mi mano así, tomo la de Dios y empiezo a caminar. Como si yo fuera un niño. ¿Usted ha tomado a un niño de la mano? Yo no soy papá, pero tengo una sobrina que ustedes la deben de conocer y ella desde pequeña siempre yo la he tomado de la mano y vamos caminando y ella me pregunta cosas. Una vez fuimos a Guanajuato, entramos a la Lóndiga y hay unas piedras blancas que parecen una joya. Ella estaba empeñada en llevarse una piedra de esas y me decía, tío, ¿cómo le hacemos? Con esto vamos a tener mucho dinero. La inocencia de un niño. Así debo de ser yo con Dios, como un niño. Señor, ¿por qué en mi vida, Señor? Pero debo de aprender a tomar a Dios de la mano y caminar con Él. Ese es entonces yo voy a descubrir el propósito que Dios tiene en mi vida. Y entonces cuando se va dando eso, podemos vivir Romanos, que dice que los que amamos a Dios, todas las cosas. Me quedé sin trabajo, falleció un familiar, perdí esto, perdí aquello. Pero yo entiendo que todos esos propósitos me ayudan, todo eso que pasa en mi vida me ayuda porque Dios tiene un propósito para mí. Entonces este salmo se hace una realidad en mi vida y yo entiendo por qué el Señor dice, Jehová cumplirá su propósito, ¿en quién? En mí. Entonces yo voy entendiendo que el Señor tiene un propósito en mi vida y que lo va a cumplir, pero debo de entender que ese propósito es lo que Él quiere, no lo que yo quiero, lo que Él quiere. Eso es lo apasionante de la palabra del Señor. Romanos 8:28, que decíamos, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Y fíjese que hace un par de días
leía por ahí algo, leía un texto no bíblico, y este texto dice que la gente, y vamos a analizarlo un poquito porque me pareció muy interesante cuando dice que la gente o la mayoría de las personas no quieren ser parte del proceso, pero quieren ser parte del resultado. La mayoría de las personas no quiere ser parte de un proceso, pero sí quiere ser parte del resultado. Pero en el proceso es donde nos damos cuenta quién merece ser parte de ese resultado. Le explico algo muy sencillo. Yo voy a las tortillas y me doy cuenta que la fila es larga. ¿Qué es lo que hacemos? Muchos buscamos la manera de meternos y no hacer fila. Si conozco al dueño o a la dueña de la tortillería, me paro a un lado del mostrador y considero que soy atendido. ¿Qué pasa? No quiero ser parte de un proceso, no quiero formarme, pero sí quiero llevarme mi kilo de tortillas, quiero ser parte del resultado. En estos días uno de nuestros hermanos, no recuerdo, les soy muy franco, si fue en la oración, en la reunión de oración de varones o fue el domingo, nos hablaba precisamente de que muchos de nosotros a veces queremos vivir a través de la experiencia de alguien más con Cristo. Yo alguna vez les dije, hermanos, es que habemos quienes tomamos algún testimonio, tomamos la vida de alguien más y es lo que compartimos aquí. Tristemente no tengo un testimonio propio. ¿Por qué? Porque no he aprendido como un niño a tomar a Dios de la mano y caminar con Él. Entonces, si yo no camino con Dios de la mano, yo no tengo experiencias con Dios. Si yo le preguntara a quienes son papás, podrían contarnos en cantidad de experiencias con sus hijos. Si usted tiene un hijo y no vive con él, nunca va a poder tener una experiencia, contarnos una experiencia con su hijo. Es lo mismo. Si yo no camino con Dios, nunca voy a tener una experiencia con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pues como veo que todos dan un testimonio, pues yo tomo el de alguien más y cuento el testimonio de alguien más. Pero no es mío. Quiero formar parte del resultado, pero no quiero llevar ese proceso. No me gusta llevar ese proceso. Me niego a llevar ese proceso. Y así es actualmente, usted lo puede ver. Cuando uno va manejando, todo el mundo se mete, se da vuelta por donde es. ¿Por qué? Porque no queremos. Yo luego me formo y aunque pues, digan, soy muy tonto, me tengo que formar, tengo que esperar que cambie el semáforo, tengo que hacer, porque es parte de. Si voy a pagar un servicio, pues me tengo que formar. Si quiero entrar a la universidad, pues tengo que hacer mis exámenes y tengo que pasar. Hay quienes buscamos y pues no, que nos ayuden para no tener que pasar por todo el proceso. No nos gusta, eso es parte de nuestra vida, hermanos. Eso es parte. Pero si nosotros esto lo llevamos al ámbito espiritual, nos vemos que Dios en su enorme sabiduría, cada hombre, cada mujer que Él usó en la palabra con propósito, lo llevó a través de un proceso. Y usted puede ver, Abraham llevó un proceso, Isaac llevó un proceso, Jacob llevó un proceso, José que sí llevó un proceso, pero llevó un mega proceso, podríamos decir. Moisés lleva un proceso, y así cada personaje. Pablo no llegó diciendo, señores, llegó el apóstol número 1, háganse a un lado, voy a escribir. No, Pablo llevó un proceso. Pedro, a mí me apasiona leer y hablar de Pedro porque para mí es uno de los ejemplos más claros del proceso que Dios puede hacer en la vida de cada hombre. Y Pedro llevó un proceso. Déjeme decirle, Jesucristo llevó un proceso. Jesucristo, dice la Escritura, que siendo Dios no lo tomó como cosa a que aferrarse. Se despojó y dice la Escritura que siendo obediente fue a la cruz. Yo le digo, bueno, si Jesús llevó un proceso, ¿por qué usted y yo no lo tendríamos que llevar? ¿Qué tenemos de especiales usted y yo? ¿Por qué no llevar un proceso?
Medítelo. Cuando nosotros empezamos a entender esto y nos apasiona la Escritura y nos damos cuenta que la Escritura, yo lo he dicho, entra como si entrara un guante en nuestra mano, encaja toda tan perfectamente, que es tan apasionante y emocionante hablar y leer y entender y ver la revelación que Dios tiene para nosotros. Yo digo, Señor, ¿por qué nosotros no? Pero así es, muchos de nosotros no queremos llevar ese proceso. No nos gusta. No nos gusta. Nosotros, y usted medite un poco, ¿cuántos no hemos visto algún ministerio a nivel internacional, a nivel local, a nivel nacional? Y quisiéramos, anheláramos, pero no queremos estudiar, no nos queremos preparar, no queremos esforzarnos, no queremos sacrificar algo para que nosotros podamos ver en nuestra vida ese fruto o el resultado de ese proceso, porque no nos gusta. Y a veces nos creemos listos, como lo he dicho, así como pasa allá afuera, ¿no? A lo mejor me puedo volar un mensaje del internet, puedo ver algún mensaje por ahí, me lo fusilo y me creo listo y pienso que así como aquel que está predicando, yo voy a tener el mismo resultado a los ojos de Dios o a los ojos de la congregación. Y así actuamos muchas veces. No estoy diciendo que aquí lo hagamos, hermanos, pero es una generalidad del hombre. Ojalá todos entendamos que Dios quiere un propósito en nuestras vidas. Hay una parte muy interesante para que nos entendamos más. Y fíjese cómo Dios, toda la palabra lleva siempre una estructura, lleva un camino, lleva un rumbo. Por ejemplo, si vemos Gálatas, un texto muy conocido, le voy a invitar a que vayamos a Gálatas. Cuando le diga, usted va a decir, el hermano Ariel va a hablar de esto, Gálatas 5:19. Ya todos saben qué dice Gálatas 5:19. ¿De qué nos habla Gálatas 5:19, hermanos? ¿Nadie? Pues así lo conocemos, ¿no? Pues Gálatas 5:19 nos habla de las obras de la carne, pero no vamos a hablar de las obras de la carne. Nada más quiero que vea una palabra bien interesante ahí. Dice Gálatas 5:19, hermanos, y manifiestas son las ¿qué? Las obras de la carne. Las obras de la carne. Grábeselo bien, las obras de la carne. Ahora usted vaya más adelante, ahí en el mismo 5, pero vaya al 22. ¿Y qué dice? ¿Más qué? ¿Más el qué? Más el fruto del Espíritu. No se lo olvide, fruto del Espíritu. Mi pregunta es, y no sé si usted alguna vez se la ha hecho, ¿por qué dice obras de la carne y fruto del Espíritu? ¿Por qué no obras de la carne y obras del Espíritu? ¿O por qué no frutos de la carne y frutos del Espíritu? ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia enorme. Hay una diferencia grandísima. Una obra, imagínense que yo en este momento digo, hermanos, vamos a cerrar aquí, vamos a levantar una barda. Eso se puede hacer en un día, hermanos, hasta en menos. Si se tiene el conocimiento, el dinero y la gente, se levanta una barda. Es una obra, ¿sí o no? Rápido. Ahora piense, bueno, quiero una manzana, necesito, no me voy a salir con que vamos a ir a la frutería, no. ¿Qué necesito para una manzana? Tomar la semilla, sembrarla, regarla, abonar, esperar, crece, se hace frondoso y después de un tiempo voy a tener un ¿qué? Fruto, que es una manzana. ¿Qué debemos de tener nosotros? ¿Obra de la carne o fruto del Espíritu? ¿Cómo se logra el fruto? En un proceso. Necesito cultivar. No es de que ya llegué, tengo fe, tengo amor, tengo bondad. No, hay que cultivarlo, hay que cuidarlo, hay que regarlo. ¿Cómo? Con la palabra. Hay que abonarlo. Qué emocionante, qué interesante la palabra, hermanos.
Por eso cuando la parábola del sembrador, cuando habla, algunas veces lo predicamos, de aquella tercera semilla, dice la palabra que sea infructuosa, no se muere, crece, pero es verde. No sé si usted ha visto algunos árboles frutales que están verdes, frondosos, pero no hay fruto en ellos. Y si hay fruto es vano. ¿Qué es vano, hermano? No sé si a usted le ha pasado, por ejemplo, nosotros las nueces, cae la nuez está en una cáscara más, usted conoce a lo mejor la nuez en su cáscara café, pues esa cáscara café la cubre otra cáscara y cuando se abre la nuez a veces no hay nada, está vacía, está vana. Muchas veces así pasa en nuestra vida. Ustedes pueden ver que venimos a la iglesia, traemos la Biblia, tenemos un ministerio, pero nuestro fruto es vano, no hay nada. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces no cultivamos como debe de ser. Entonces, cuando yo voy entendiendo esto, hermanos, me doy cuenta cada vez más que yo necesito estar en un proceso que Dios quiere. Yo necesito que Dios procese mi vida con un propósito que Él va a tener. Le voy a compartir otro texto, Hebreos. A lo mejor si lo leemos, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Acabamos de hablar de un propósito y después hablamos fruto, hablamos obras, pero si le pedimos a Dios, Dios nos va enseñando y nos va guiando, que tiene mucho que ver. Ahora fíjese, si nosotros, ¿cuál le dije, hermanos? Perdón, Hebreos. Si nosotros vamos a Hebreos, hermanos, en el capítulo 12, versículo 1, aquí nos habla de una carrera. Bueno, ¿qué tiene que ver la carrera con lo que acabamos de ver? Mucho. Fíjese bien lo que dice el 12:1. Por tanto nosotros, quiere decir usted, yo, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dice la palabra, despojémonos de todo peso. ¿Y de qué? Y del pecado que nos asedia. ¿Y corramos de qué forma? Con paciencia. Nadie nos corretea. Corramos con paciencia, dice la palabra, la carrera que tenemos por delante. Con paciencia. Un proceso, una carrera. Voy con paciencia, dice la palabra, con paciencia. Y si usted, aquí grabes esto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia. No rápido, no acelerado, pacientemente. Como dice el Salmo, pacientemente esperé en el Señor. Pacientemente esperé en Jehová. Con paciencia. Hermanos, la paciencia es parte del fruto del Espíritu. ¿Se da cuenta qué emocionante es la palabra? No hay un detalle que se le escape. Paciencia. ¿Cómo paciencia? Tengo que correr con paciencia. ¿Y cómo tengo la paciencia? Es parte del fruto del Espíritu. Entonces tengo que cultivarlo. Y fíjese bien lo que dice más adelante. Si nosotros, bueno, nada más le quiero compartir algo importante aquí en Hebreos, antes de irnos. El 2. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Bien importante. Yo voy a correr la carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús. No puestos los ojos en el pastor, en el líder, en el que se sienta al lado mío, en mi papá, en mi mamá, en mi tío, en mi abuelito, en quien venga a la iglesia. No, puestos los ojos en Jesús. Entonces yo corro con paciencia esa carrera que tengo por delante, puestos los ojos en Jesús. Vamos a 1 Corintios, hermanos, el apóstol Pablo lo que nos dice. En el capítulo 9 de 1 Corintios, en el versículo 24. Dice la palabra, ¿la tenemos, hermanos? Fíjense bien lo que dice. No, y pregunta, ¿no sabéis que los que corren en el estadio,
Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Fíjese qué interesante. Dice el apóstol, nos pregunta, ¿no sabes? Y póngale ahí el nombre de usted. ¿No sabes, Ariel? Me pregunta el Señor a través del apóstol. ¿No sabes, Ariel, que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? ¿Qué quiere decir? Que no van a perder el tiempo. Todos corren a la verdad. Están en su papel. Todos corren con un propósito. No nada más van ahí a ver, a echar relajo. No, todos corren a la verdad. Y me pregunta a mí, le pregunta a usted, ¿sabes eso? ¿Sabes que corren todos con un propósito? ¿Que todos corren a la verdad? Y luego dice la palabra, pero uno solo se lleva el premio. Aunque todos corran a la verdad, uno solo se lleva el premio. Es una competencia. Y luego dice el Señor a través del apóstol, corred de tal manera que lo obtengáis. Y nos dice a nosotros. Entonces, esa carrera que yo estoy corriendo con paciencia y en la cual pongo mis ojos en el Señor, además me dicen, sí, pero córrela de tal manera que obtengas el premio. No quiere decir que te vas a acelerar, no quiere decir que te vas a apurar, córrela con paciencia, pero corre de tal manera que obtengas el premio. ¿Cómo? Corre esa carrera de tal manera que venga lo que venga, que pase lo que pase, que lo que suceda, tú obtengas el premio. Si en esa carrera, y usted lo debe saber, hay trampa, si por ejemplo me subo a la ambulancia y me bajo más adelante y llego a la meta, hago trampa. Si me meto algo prohibido, hago trampa. Y ustedes lo han escuchado. Le hicieron el antidoping a tal atleta, salió positivo, le quitan la medalla, etcétera, ¿no? Entonces el Señor dice, no hagas trampa, lleva tu proceso, lleva ese proceso, lleva un proceso, lee tu Biblia, ora, búscame, aprende, pon tus ojos en mí y lleva ese proceso. Corre con paciencia, pero corre de tal manera que obtengas el premio. Corre de tal manera que obtengas el premio. A mí me apasiona, hermanos, cuando me doy cuenta cómo la palabra está tan estructurada. Y luego, si queremos un texto más, pues tomamos este que todos lo conocemos, Juan 14:6. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:6? Jesús dijo, ¿yo soy qué? El camino. Un camino se tiene que, hermanos, pues, que caminar, que recorrer. ¿Para qué queremos un camino si nadie transita por él? Entonces Jesús es el camino y yo tengo que andar por ese camino. Entonces Jesús es el camino, yo voy a caminar, voy a correr en ese camino en forma paciente y de una manera tal que al final de esa carrera, al final de ese camino, yo puedo obtener el premio. ¿Cómo? A través de un proceso, hermanos. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Decíamos, Jesús, siendo el Rey del universo, el Señor de todo, Él llevó un proceso. Él nació como cualquiera de nosotros. Bueno, hubo algo ahí sobrenatural al momento de ser concebido, pero Él nació al final de cuentas. Se llevaron a cabo todos los rituales de la ley, fue y se presentó, se ofreció la ofrenda y demás. Y Él creció, dice la Escritura, que Él crecía en conocimiento y crecía como cualquier niño. Él no se brincó un proceso, Él no de pronto apareció, ¿de dónde salió Jesús? ¿Quién sabe? Ya no, Él llevó un proceso, igual que todos. ¿Por qué nosotros no? Y no lo quiero cansar, nada más quiero tomar un ejemplo, hermanos. Hay N cantidad de ejemplos. Podríamos hablar de David, podríamos hablar de Samuel, podríamos hablar de N cantidad de personajes bíblicos, pero yo quiero tomar a Pedro. Pedro, hay algo que a mí me apasiona hablar de Pedro. Y quiero que usted medite un poco en el apóstol Pedro.
Pedro, hermanos, si nosotros fuéramos a Mateo 4:18, inclusive hay un canto, ya tiene mucho tiempo este canto que habla precisamente cuando Jesús andaba en el mar de Galilea. Y es ahí, hermanos, si nosotros vamos a Mateo 4:18, dice que andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos. Y uno de esos hermanos era Simón Pedro, llamado Pedro, y Andrés. Ellos se dedicaban a la pesca, eran pescadores, hermanos. Y si nosotros meditamos un poco en Pedro, si lo comparamos con Pablo, son dos seres totalmente diferentes. Pablo, hermanos, además de que era judío, él tenía la nacionalidad romana. Él era un ciudadano romano con todos los derechos que tenía un ciudadano en el Imperio Romano. Era un hombre instruido, conocedor, era un maestro de la ley, era un hombre totalmente preparado. Y si vemos a Pedro, ¿qué era Pedro, hermanos? Era un pescador. No era pobre. Si nosotros leyéramos Lucas 5:1, Jesús le consigue a Pedro su barca para poder predicar. Seguramente Pedro tenía alguna empresa familiar o ahí contrataba a alguien más, porque él se va y deja todo. Seguramente dejó algún encargado, no lo sé. Pero Pedro no podemos decir que era pobre, pero sí era una persona que seguramente no tenía la preparación que tuvo Pablo. Y eso es lo emocionante, es lo que a mí me apasiona, porque algo vio Jesús en Pedro. Dice la Escritura que andando Jesús junto al mar de Galilea, ¿qué hizo, hermanos? Vio. Eso es bien importante. Un día Jesús lo vio a usted, un día Jesús me vio a mí, y algo vio en nosotros. ¿Qué? No sé, porque yo lo veo a usted y no veo nada bueno, y seguramente usted me ve a mí y no ve nada bueno en mí, pero algo vio Jesús en nosotros. Algo vio. Así fue. Vio a estos hermanos, vio a Simón, vio a Andrés, y algo vio Jesús en ellos. Y dice la palabra, vamos a leer ahí, hermanos. Dice: Simón, llamado Pedro, y Andrés, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y fíjense lo que dice el versículo 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Fíjense lo que dice el 20. Ellos entonces, ¿qué hicieron? Dejando al instante las redes, le siguieron. Hoy estamos aquí porque un día el Señor algo vio en nosotros, el Señor nos llamó y nosotros decidimos seguir al Señor. Y si nosotros seguimos leyendo, hermanos, no lo vamos a hacer por el tiempo, pero si usted tiene interés, hágalo en su casa. Si tiene una concordancia bíblica, busque el nombre de Pedro. Si no tiene una concordancia, su Biblia no la trae. Si usted tiene un teléfono inteligente, métase ahí a Google, póngale el apóstol Pedro y usted va a encontrar toda la vida de Pedro. Lo importante es que usted se enamore, que usted lea, que usted se instruya. Si usted tiene computadora, portátil, tablet, lo que tenga en su casa, investigue a Pedro. Y se va a dar cuenta quién empezó a ser Pedro. Pedro fue aquel que cuando Jesús les pregunta: ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Pedro lo declara. Tú eres el Cristo, le dice Pedro. Tú eres el Hijo de Dios. Pedro era un aventado. Pedro estuvo ahí cuando fue la transfiguración. Pedro fue aquel valiente, bueno, no valiente, pero fue aquel, alguna vez nuestro hermano Sionel lo predicó, aquel osado que cuando fueron a aprender al maestro, Pedro seguramente lo meditó y dijo: pues más vale, y por ahí se guardó su espada, y cuando llegaron sacó la espada y cortó la oreja de uno de los que iban. Ese era Pedro. Pedro fue reprendido duramente cuando trató de persuadir al Señor y decirle: no vayas a la cruz. El Señor reprende: apártate de mí, Satanás.
Imagínense que así nos dijeran, no volvemos a la congregación muchos de nosotros. Imagínense que ahorita se acerque alguien, hermano, bueno, obviamente guardando las dimensiones, que usted se acerque al hermano Jesús, al hermano Alejandro, hermano, no vaya, aléjate de mí, Satanás. ¿Sabe qué? No volvemos a la congregación. Somos un pueblo tan especial que no volvemos. ¿A poco no? Nos hablan, no, dice hermano, no hables así, no prediques así, no te vistas así, no pienses así, y me ofendo y no vuelvo. Pedro no, seguramente le dolió, se sintió, pero Pedro estaba en un proceso. Estaba en un proceso y seguramente Pedro quería aprender más de Jesús. Y por eso Pedro estaba ahí. ¿Por qué Jesús no se llevaba a alguien más? Casi siempre era Juan, Jacob y Pedro los que le acompañaban. Ese era Pedro. Pero hermanos, yo le invito a que usted lo vea, lo estudie en su casa. Pero quiero narrarle un pasaje que para mí es el que marca la vida de Pedro, en mi opinión. Así como tal vez a usted, a mí nos han marcado ciertas situaciones en nuestra vida. Jesús declara que iba a ser entregado, que iba a ser aprendido. Y Pedro, con aquel ímpetu, con aquel amor, seguramente el Señor le dice que él lo seguiría hasta la muerte. Jesús le dice, estoy parafraseando, hermanos, Jesús le dice, Pedro, no sabes lo que dices. Tranquilo, Pedro, no digas nada. No, Señor, claro que yo voy contigo hasta la muerte. Y Jesús le dice algo que, como a muchos de nosotros, nos daría risa, no lo aceptaríamos, diríamos, no soy capaz, jamás lo haría. El Señor le dice, Pedro, ciertamente antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Imagínense lo que fue para Pedro escuchar esas palabras del maestro. Pero Pedro estaba seguro de sí. Dijo, claro que no. Después de lo que hablamos, después de que Pedro saca la espada, corta la oreja, aprenden a Jesús, se arma todo un alboroto, todos corren, todos huyen. Imagínense la escena. Pedro se las ingenia y Pedro está ahí presente, ahí anda, metido. Jesús está arrestado, Jesús está detenido y Pedro está ahí. Lucas 22:55 para leer el texto como es. Si lo tiene me dice un amén. Imagínense esa situación. ¿Lo tenemos, hermanos? 22:55 de Lucas. Dice así la palabra. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. O sea, los que hicieron el fuego y los que estaban son los que habían aprendido a Jesús. Y Pedro ya se las había ingeniado y se sentó. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde dice la escritura? ¿Dónde? Entre ellos. No se puso ahí a lo lejos, no, entre ellos estaba ahí Pedro. Yo no sé qué pensaría Pedro, yo no sé si Pedro, no sé, después de cortar aquella oreja agarró mucho valor, la adrenalina, no sé si Pedro planeaba algún rescate, algún escape, yo no sé qué planeaba Pedro, pero él estaba ahí estaba Pedro. Y luego dice la palabra, y había el 56, perdón, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Perdón, ya lo hemos leído, el 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre,
no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, fíjense lo que sentía Pedro. Lo niega la tercera vez. Este evangelio dice que canta el gallo. Imagínense la escena. Lo niega, canta el gallo, y en cuanto canta el gallo, Pedro voltea, y cuando Pedro voltea, Jesús voltea, y las dos miradas se cruzan. Dice la Escritura: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Se imagina esa mirada de Jesús y la mirada de Pedro? ¿Qué sentiría Pedro? Una cosa sí puedo estar seguro, yo no estuve ahí, pero sí puedo estar seguro que la mirada de Jesús en ningún momento le dijo: Pedro, te lo dije. No lo creo. Jesús nunca haría eso, porque Jesús dice la palabra que Él perdona nuestros pecados y se olvida de ellos. Si yo le digo: Señor, ¿te acuerdas del pecado que hice ayer? El Señor me dirá: sé que has pecado, pero no sé cuál es ese pecado, porque yo me he olvidado de todos tus pecados. Jesús jamás recriminó a Pedro. Pero aquella mirada de amor hacia Pedro, de aquella mirada en la cual Jesús le decía: yo tengo un propósito para tu vida, Pedro, quebró a Pedro. Y dice la Escritura, más adelante, perdón. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Se imagina, hermanos? ¿Qué haríamos nosotros? Vuelvo a lo mismo, muchos no volvemos a la congregación. Era un proceso, hermanos, es un proceso. Me voy a apurar, si no el tiempo me va a ganar. Juan 21:1, hermanos. ¿Lo tenemos? Imagínense lo que pasó. Pedro, dice la Escritura, que fue y lloró amargamente. El Señor es muerto, es crucificado, es llevado al sepulcro. Y Pedro, hermanos, adivinen qué pasó. Ahí andaba Pedro, no se fue. Cuando llegan las mujeres y les dicen: el Señor ha resucitado, dice la Escritura que salieron corriendo Pedro y Juan. Juan llegó, imagínense, Juan llegó al sepulcro, pero Juan llega y se detiene, no entra. Pero llega Pedro y le dice: a un lado, y Pedro sí entra. Y Pedro ve, y Pedro seguramente quería ver, quería cerciorarse, quería estar seguro que el maestro estaba o no estaba en el sepulcro. ¿Por qué Pedro seguía ahí, hermanos? Porque Pedro, a pesar de todo, él tenía ese llamado. No como muchos de nosotros que decimos: sí, está el llamado, pero en cuanto vienen las situaciones difíciles, me doy la media vuelta y me voy. Y no quiero saber más. Hay quienes llegan a negar al Señor, hay quienes... Pero Pedro no. Pedro tenía ese llamado. Y algo en su interior le decía que había un propósito. A pesar de que él había negado al maestro, a pesar de haber cruzado la mirada, a pesar de todo, ahí estaba Pedro, hermanos. Y dice la Escritura, después de que Pedro llega al sepulcro, imagínense lo que pasa. Jesús se aparece, y aquí precisamente en el 22:55 dice, perdón, les dije Juan 21, dice el versículo, vamos a leer, hermanos, desde el Juan 21. Bueno, vamos a leer desde el 1, hermanos, rápidamente para tratar de entender.
yo espero no llevarlos mucho. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Entonces llega Pedro. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Imagínense, después de aquella mirada que cruzaron, Pedro se vuelve a encontrar con Jesús. Pedro se vuelve a encontrar con Jesús. ¿Cómo iría Pedro, hermanos? ¿Cómo iría usted? Imagínense. Dice el 12, les dijo Jesús, venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo, ¿a quién? A Simón Pedro. Pedro, ¿por qué me negaste? Te lo dije, Pedro. ¿No entiendes? No. Yo le aseguro que Pedro estaba seguro que algo le iba a decir Jesús. Digo, yo lo estaría. Yo al ver a Jesús diría, me va a regañar. Me va a regañar. La regué. Me va a regañar. Y Jesús, ¿sabe qué le dice a Pedro? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Cómo le caería a Pedro esa pregunta? Un proceso en nuestras vidas, hermanos. Piénselo. Si usted fuera Jesús, si yo hubiera sido Jesús, si hubiera estado en el, no si hubiera sido, si yo hubiera estado en el lado de Jesús, claro que yo le reclamo a Pedro, ¿por qué me dejaste? Digo, situaciones que pasan en la vida, ¿a poco no llegamos? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no me dejaste el dinero? ¿Por qué no lo apagaste? ¿Por qué no lo prendiste? ¿Sí o no? Así somos. Pero Jesús nos enseña que la vida es más que eso, hermanos. Jesús nos enseña que cuando Él tiene un proceso en nuestras vidas, Él va trabajando en nosotros. Lea todo ese pasaje, está emocionante, hermanos. Y finalmente, porque si no el tiempo se nos va a ir, ¿se acuerda cómo conocimos a Pedro? ¿Cómo lo conocimos ahorita? ¿Qué decía el Evangelio? Que iba Jesús en el mar de Galilea y ¿qué? Y vio a dos hermanos. ¿Qué eran esos hermanos? Pescadores. Olían a pescado, llenos de arena. Si usted ha ido al mar, llenos de arena, la sal. De ese tiempo a lo que vamos a leer ahora, fíjese nada más lo que ha pasado. Si usted puede, lea más y se va a apasionar. Hechos 2:14. Entonces Pedro, ese mismo Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Ese mismo Pedro que le cortó la oreja
ese mismo Pedro que fue reprendido, ese mismo Pedro que negó al Señor, se levanta a predicar. Y fíjese nada más lo que dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿como cuántos? Como 3,000. Ese es un ejemplo del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Pedro aguantó, hermanos. ¿Cuántos aguantamos? ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Cuántos? Pocos. La verdad es que pocos, hermanos. A mí me reprenden como el maestro: apártate, Satanás. No vuelvo. La riego como Pedro la regó así, negando, pues menos vuelvo. Pedro no, hermanos. Pedro tenía un llamado. Y así como él podemos, pero a mí me apasiona Pedro, porque yo considero aquel hombre sencillo, aquel hombre que se dedicaba a algo totalmente opuesto, termina siendo un predicador. No en su capacidad, no en sus fuerzas, no, en lo que Dios quiere. Y entonces ahora sí, si yo regreso a ese salmo que leíamos al principio, si yo medito en ese salmo que leíamos, puedo decir: Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero necesito, así como Pedro, ser transformado, ser regenerado, ser cambiado. Necesito ser llevado en un proceso. Y entonces sí el Señor me va a usar para la gloria de su nombre, porque el propósito es de Dios y no es un propósito mío, hermanos. Enamórese de la palabra, hermanos. Que Dios les bendiga.